Inicio grabando, jóvenes. Buenos días. Vamos a iniciar con la clase con el grupo 312, la clase de electricidad y óptica. Entonces, comparto con ustedes pantalla para mostrarles de la semana 2. Aquí estoy en glosario de palabras clave. Glosario de palabras clave para ver, pues, quién ya subió algo y ver algunas retroalimentaciones. ¿Ok? Bueno. Alguien que ya haya subido veo que aquí el equipo 7 ya lo subió, excelente. Esa es la idea, que me pongan así 312 equipo 7. Ándele, así me puedo guiar yo. Excelente. Por ejemplo, aquí Naomi, Geraldine, Barraza de la Rocha. Pues no me puse en qué equipo está, ni qué grupo. Entonces, pues ahí voy a tener que buscar yo. Son todos los que han subido. Pues ya les encargo, jóvenes, que me vayan subiendo esto, porque si ustedes observan, la unidad 2 comprende el 26 de octubre al 20 de noviembre. Entonces vamos atrasaditos. ¿Sí? Vamos bastante atrasaditos. Recuerden que son 4 unidades, entonces tenemos que este, meter turbo. Entonces, pues, ¿qué creen? Pues esta semana les voy a pedir que me tengan terminadas estas 3 actividades. Glosario, preguntas problematizadoras y conexión de conceptos e ideas. ¿Yo qué haría? Yo me haría ir al glosario, yo lo haría, y hacer la conexión de conceptos e ideas. Pienso que es lo más rápido. Las preguntas problematizadoras, pues, las pueden hacer. Sí, también, pero yo recomiendo que hagan primero el 2.1 y el 2.3. Como les comentaba, es el líder quien va a publicar esto, ¿no? Sí. Bueno, entonces aquí están las preguntas problematizadoras. No ha subido todavía nadie. Vamos a ver 312. Ahí hay equipos, el 2 y el 7. Excelente. Entonces hay que avanzarles, jóvenes. Necesito que la avancen. Con el glosario, preguntas problematizadoras y conexión de conceptos e ideas. ¿Sí? Es necesario porque vamos atrasaditos, miren. Entonces necesitamos aplicar rapidez. Bueno, entonces la clase de ayer vimos un poco acerca de la intensidad de corriente, ¿sí? Pues en esta clase, ¿qué están viendo aquí? ¿El libro? ¿O qué están viendo? Lo que les estoy mostrando en la pantalla. Sí, El profe. libro. Libro, excelente. Entonces ya vimos acerca de la intensidad de corriente, ¿sí? Ya les expliqué un poco de ello. Entonces, quiero ver el día de hoy. Esto ya lo vimos. Bueno, ya está. Ok. Aquí nos quedamos. Entonces, vamos a ver la diferencia potencial y varios temitas, ¿no? Entonces, fíjense, las fuentes o generadores en un circuito producen exceso de partículas de carga negativa en uno de sus terminales y carga positiva en el otro. Esto origina un campo eléctrico a través del circuito y una diferencia de voltaje o de diferencia de potencial o voltaje, ¿no? Entonces, el voltaje es cuando hay un exceso de cargas negativas en una terminal y en el otro, cargas positivas, ¿no? Y eso ocasiona una diferencia de voltaje, ¿sí? Ok, y eso origina una corriente de electrones y eso origina que pues se prende el foquito, ¿no? Ok, bueno. Dicen que en este caso la corriente se debe a los electrones. Ya sabes que la convención es asumir una corriente de partículas de carga positiva en sentido opuesto. Dichas partículas se encontrarían en el campo eléctrico producido por la fuente del interior del conductor y por eso de modo similar que en los casos estudiados en la unidad anterior tienen cierta energía potencial. Las más cercanas al polo positivo poseen mayor energía potencial y las más alejadas menor, ¿sí? La energía potencial por unidad de carga en cada punto del campo eléctrico es el potencial en esos puntos. Es decir, si yo divido la energía potencial, ¿sí?, por la carga, eso se llama voltaje.
¿sí? Según se recorre el circuito del polo positivo de la fuente al negativo, el potencial disminuye, por lo que suele decirse que hay una caída de potencial. Así, la situación de la figura 2.11, la diferencia de potencial en el punto C, ¿sí? Y A sería BA menos BC, es mayor que los puntos B y A. ¿Ok? Aquí tengo punto C, punto A, ¿sí? Entonces, la diferencia potencial entre el B y el A, entre el C y el A, pues obviamente va a ser mayor que la diferencia potencial entre el B y el A, que hay mayor distancia, es una, ¿no? Eso es una, sí, y recorre más camino, digamos, los electrones, ¿no? Y me faltó que estuviera grabando, creo que no estoy grabando. Ah, sí, estoy grabando. Ok. La diferencia potencial entre dos puntos de un circuito se mide con un voltímetro, ¿no? Que viene en la figura 2.10, que fue la clase de ayer que les mostré un voltímetro. Aquí está bien, ¿sí? Y aquí viene una tablita de ciertos dispositivos, ¿sí? Y el tipo de voltaje que utilizan. Milivolts, aquí acuérdense, valor medio de un electrocardiograma. Pila común de linterna, 1.5 volts. Batería de auto, 12 volts, ¿sí? Producción por el PS anguila eléctrica, 600 volts. Generador de una central eléctrica habitual, 26 kilovolts, ¿sí? Bueno, dice, aunque la diferencia o variaciones de magnitud suelen expresarse con el símbolo delta, al tratar con circuitos eléctricos, por lo general, la diferencia potencial entre dos puntos no se indica por delta B, sino únicamente por B. Entonces, la diferencia potencial normalmente se escribe B y no delta B. ¿Ok? Aquí dice más. Dice, la diferencia potencial entre los terminales de los dispositivos eléctricos es uno de los factores que determina la intensidad de corriente en ellos. Esto se pone de manifiesto en un circuito tan simple como la figura 2.12. Al elevar el voltaje de la fuente, aumenta la intensidad de corriente y la iluminación del bombillo. Aquí está. El voltaje determina no solo el valor de la intensidad de corriente, sino también cómo depende del tiempo. Así, en el circuito 2.13, ¿sí? Como sabes, la corriente no es directa, sino alterna. Ello se debe que el voltaje entre dos terminales del enchufe es alterno. Su dependencia en el tiempo es sinoidal. Y aquí está un ejemplo, donde aquí pues es directa, si no varía, y la otra es alterna. Aquí está. Es lo que te pasa. Y por eso que a veces con un bombillo hace esto. La corriente es alterna, ¿no? No es continua. Ok. Dice potencia eléctrica. Aquí viene un poco acerca de la potencia eléctrica. Básicamente el concepto de potencia ustedes lo pueden ver en el recibo de la luz. ¿Cuántos watts, kilowatt hora consumen, ¿no? Eso es una potencia eléctrica. Y al final es energía, ¿sí? Y pues recuerden ustedes que la energía pues tiene un costo. En el caso de ustedes, pues que ustedes gastan kilowatt hora. Eso tiene unidades de energía. Si ustedes trabajan un poco, arrastran el lápiz, verán que eso es joules, ¿sí? Por segundo. Es decir, cuánta energía ustedes gastan cada segundo o cada hora, dependiendo, ¿no? Según sea. Entonces, recuerden que la energía tiene un costo. Por ejemplo, cuando ustedes echan gasolina, pues es petróleo, ¿no? Están vendiendo un fósil que al quemarlo produce energía y con lo cual avanza el auto. Entonces, la energía pues tiene un costo, ¿no? Entonces, la potencia eléctrica es la rapidez con que se transforma algún tipo de energía eléctrica, en las fuentes o generadores. ¿Ok? Bueno, en este caso, tenemos que la energía potencial eléctrica es la carga por el voltaje. Y entonces, la potencia eléctrica es la energía entre el tiempo. Y en este caso, la energía potencial es la carga por el voltaje entre el tiempo. Y recuerden que la carga entre el tiempo es intensidad. Entonces, repito, la potencia eléctrica es la energía potencial eléctrica entre el tiempo. Pero la carga entre el tiempo, eso es intensidad. Entonces, podemos decir que la potencia es la intensidad por el voltaje, ¿sí? Y aquí se muestra que a medida que aumenta el voltaje, pues también aumenta
la potencia, porque son directamente proporcional. Si pueden ver el igual, no está dividiendo el voltaje, ¿no? ¿Sí? Y a estas unidades se le llaman watt, ¿sí? Con W. Pero también se utilizan otras unidades como miliwatt, kilowatt, megawatt, ¿sí? Aquí están algunos ejemplos: un auricular, LED común, un bombillo, un abanico, televisor, refrigerador, lavadora simple, plancha eléctrica, hornilla eléctrica, acondicionador de aire. Vienen varios ejemplos de cuál es la potencia que consume. Ok, la potencia, pues bueno, en este caso, a ustedes lo que le llegan al recibo es la potencia media, porque todos los dispositivos pues no consumen la misma potencia. Entonces lo que hacen es calcular una intensidad efectiva por un voltaje efectivo, ¿sí? Porque la intensidad y el voltaje están variando. Bueno, intensidad y voltaje no. Aquí vienen algunos ejemplitos, ¿sí? Entonces, denme chancita, voy a compartirles con ustedes unos ejercicios para resolverlos. Aquí está. A ver, ok, esto lo voy a mover para acá. Ahí está. Voy a abrir otro libro para que viene más ejercicios. Va tardando en cargar el libro. Siempre tarda. Siempre tarda una inmensidad. Tardando mucho, ¿verdad? Ok, potencia eléctrica. A ver, de Coulomb sellado, catorce de campo, medida de Gauss, acá está. Mm, mm, Energía potencial eléctrica, cálculo de energía potencial. ¿Qué debe estar? Vamos a ver si está aquí. La energía potencial eléctrica. De voltaje, energía potencial, no. Bueno, voy a tener que tomar los ejercicios que vienen en el libro. A ver más. Aquí no vienen. Bueno, voy a tomar los ejercicios que vienen en el libro, jóvenes. En el libro tengo que tomar este ejercicio. Ok. Copiar. Vengo para acá, para la tablet. Ahí está. Ahora sí. Ok. Bueno. Dice, determina la intensidad de corriente eléctrica. Un bombillo de linterna 5 watts. Entonces tenemos la potencia. Me están dando la potencia. Esta es la potencia. 5.0 watts. Conectado a un voltaje de 6.0 volts. Entonces me pregunta que calcule la intensidad, ¿no? Entonces sabemos que la potencia es intensidad por voltaje, ¿no? De tal manera que la intensidad va a ser potencia entre voltaje. Entonces aquí va a tener 5 watts entre 6 volts. Sencillito, ¿no? Ampere. ¿Sí? Entonces recuerda
que watt volt es ampere, ¿no? ¿Sale? Después el inciso B, que fue el inciso A, el inciso B, me dice un bombillo de filamento 60 watts, otra vez, ahora 60 watts la potencia, conectado a la red 110 volts, ¿no? Eso es lo mismo, calcula la intensidad, 60 watts entre 110 volts, ¿vale? Y eso me va a dar 0.55 amperes. Después, inciso C, dice, cómo se explica que si el bombillo de 60 watts de intensidad de corriente es menor, la potencia que desarrolla la radiación luminosa que emiten sean mayores? Ok. Entonces el bombillo, fíjense, la red es de 110. Lo que me están diciendo, oye, pues aquí tienes una mayor potencia, pero la intensidad es menor comparado con esta, ¿sí? Entonces en el bombillo que tienen en la red, digamos, en su casa es de 110. Ese es el voltaje que usan en casa, ¿sí? Ok. Entonces yo sé que pues el voltaje es mayor, pero la intensidad es menor, ¿no? ¿Sí? Pero la potencia, recuerden que no solamente depende de la intensidad, sino también del voltaje en los terminales, ¿no? ¿Sí? Entonces la diferencia potencial en los terminales del bombillo de 60 es mucho mayor. Es decir, aquí, pues también la diferencia potencial es mayor que acá. Entonces eso influye mucho, ¿sí? Por eso, esa es la razón de por qué el bombillo de 60 la intensidad de corriente es menor. Pues por eso, ¿no? Porque hay una mayor diferencia potencial aquí. Y aquí se puede ver, ¿no? Al dividir por una cantidad mayor, pues disminuye la intensidad de manera matemática, si lo quieren ver. De manera física, pues influye la diferencia potencial. ¿Sí? Ah, ok. Vamos a hacer otro ejemplito. Ok, dice, en una casa están funcionando simultáneamente la plancha, el tostador y la secadora, ¿no? Los tres, digamos, electrodomésticos, ¿no? Ok, ¿cómo se muestra en la figura? Ok, déjenme ver la figura. ¿Dónde está la figura? Ah, aquí está la figura. Bueno, no les pongo que sea en grande la figura, pero dice que, dice que es una plancha, ¿no? Dice que la plancha consume 1000 watts. La plancha consume 1000 watts. Ok, el tostador consume 1100. ¿Sí? Y la secadora, 1000 watts. La pregunta es, ¿soportar el fusible? Si soportará el fusible, si está diseñado para una corriente máxima de 30 amperes. Está preguntando, oye, ¿se va a quemar esto? Si la intensidad que aguanta, es decir, si la intensidad es mayor que 30 amperes, pues no resiste, ¿no? Digamos que aquí está la condición matemática, ¿sí? Y además, y si además se enciende el horno de microondas, pues vamos a ver el inciso A, ¿no? Entonces vemos que la potencia total va a ser la suma de todos estos, ¿no? 1000 más 1000 son 2000, más 1100 es 1100. Lo voy a escribir aquí.
¿sí? Serían 3100, todos combinaditos. Entonces la intensidad, sabemos que la potencia es intensidad por voltaje. Entonces, la intensidad va a ser potencia entre voltaje. Ah, caray, ¿pero qué voltaje voy a poner, jóvenes? A ver, pregunta, ¿qué voltaje pongo? Yo sé que la potencia son, 30 amperes. ¿cuánto? 30 amperes. No, pero es voltaje. El voltaje se mide en volts. Ampere es por intensidad. Ujú. A ver, No, ¿en, pues, en- en dónde estamos? ¿En dónde? En una casa, ¿no? ¿Cuánto es el voltaje que utilizan todas las casas? 110. Exacto, 110 volts. 220 son los que utilizan ya los equipos más que necesitan pues, más voltaje, ¿no? Que sería 220. Pero en general en la casa todo funciona con 110. Entonces 110 volts, muy bien. Es el que utilizan en casa, por eso no se los dan. Te les voy a poner aquí nota, 110 volts. Voltaje de... Entonces ustedes hacen esta cuentita, 3100 entre 110 da 28 amperes. Pregunta, ¿la intensidad es mayor que 30 amperes? No. No, pues como no es mayor de que 30 amperes, pues ¿qué pasa? Pues si soporta el fusible, ¿no? La pregunta es, entonces, si soporta el fusible. Después me dicen, oye, si le pongo en microondas, ¿qué onda? Pues en microondas tiene una potencia de, es que no observo, 1200. Entonces la potencia total ya tenía, ¿cuánto? 3100 watts. Entonces sumado esto va a ser 1200 más 3100. De tal manera que eso va a ser 4300 watts, ¿no? Y vuelvo a calcular la intensidad, a ver qué onda. Pues obviamente va a ser el mayor. Según esto sale 39, ¿no? Y ahora sí, el fusible ya no aguanta, ¿no? ¿Sí? Entonces el fusible no soporta. ¿Por qué? Porque la intensidad hasta 30, ¿no? El fusible no soporta. ¿Sale? ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas hasta aquí? No. Perfecto. Ok. Quería pasarme la ley de Ohm, pero bueno, le voy a platicar así rapidito. Aquí les voy a escribir un poquito de la ley de Ohm para ir platicando. Dejen nomás copio lo que dijo Ohm para no estar inventando cosas. Entonces aquí está, miren. Dice la relación de proporcionalidad directa, independientemente de la polaridad de la fuente, entre la intensidad de corriente y la diferencia potencial, es decir, que hay una relación directa entre el potencial y la intensidad, ¿no? Sí, esa es la ley de Ohm. Entonces la ley de Ohm, que aquí está enunciada, esto lo pueden encontrar en la página 125 del libro de texto. Pueden ver que la ley de Ohm dice que el voltaje, es decir, esto lo voy a escribir en palabras, es proporcional
a la intensidad. ¿Sí? Y entonces, para quitar ese, digamos, ese signito alfa, se mete una constante, que esa viene siendo la resistencia. ¿Sí? Donde R es la resistencia. La resistencia del instrumento, ¿no? O de un conductor, ¿sí? Que es una medida de oposición, ¿sí?, a la corriente eléctrica. Es decir, yo pongo, es como los materiales cuando transfieren, cuando los van a calentar, ¿no? Ustedes, por ejemplo, ponen el encendedor y lo ponen sobre un metal, ¿no? Digamos, este metal, ¿sí? Entonces no se calienta la primera, ¿no? Hay que darle chance, ¿sí? Porque también hay una oposición. Entonces aquí la resistencia es una oposición a la corriente eléctrica, ¿sí? Y eso se mide así en ohms, se llama eso, ¿sí? Se mide en ohms en la resistencia eléctrica. Este símbolo griego se llama omega. Entonces tenemos que la ley de Ohm, que el voltaje es la resistencia por la intensidad, ¿sí? Y esto pues resulta ser que, ¿sí?, nosotros podemos graficar, si yo despejo de aquí la intensidad, puedo tener intensidad entre la resistencia, ¿no? ¿Sí? Y la puedo escribir de otra manera, o bien que la intensidad es 1 entre R por B. Profe, ¿por qué la escribe así? Porque esta ecuación se parece mucho a la línea recta, donde la pendiente M viene siendo 1 entre R, ¿sí? Entonces, si nosotros graficamos la intensidad de corriente, que está en amperes, contra el voltaje, que está en volts, ¿sí?, resulta ser que esto nos da una línea recta, ¿sí?, cuya pendiente es 1 entre R, ¿sí? Entonces, ¿cómo saber si un dispositivo cumple con la ley de Ohm? Es decir, si yo puedo calcular el voltaje, digamos que en la vida cotidiana, pues tengo quiero calcular resistencia para fulanita o cosa, ¿no? Entonces, si ustedes han visto, hay unas cositas de colores, no recuerdo ahorita el nombre, que con base en los colores ustedes pueden calcular la resistencia, ¿no? ¿Sí? Con base en los colores. Entonces, con ese color y yo hago experimentos, me gustaría saber la resistencia de cierto equipo, de un refrigerador, de un aire, etcétera, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué? Para saber si a la hora de conectarlo, pues si va a funcionar bien, o etcétera, ¿no? Si va a dar rendimiento que dice ahí, si no me está echando mentiras. ¿Ok? Y entonces a todos los dispositivos que cumplen esto se le llama, que tienen, es un dispositivo que cumple con la ley de Ohm, se llama ómnicos, ¿sí? Si yo graficara la intensidad contra el voltaje y no cumple una relación lineal, digamos, estos son los dispositivos ómnicos, ¿no? Los que cumplen esta relación. Pero si yo grafico la intensidad contra el voltaje y hace algo, no sé, así, pues este sería un dispositivo no ómnico, ¿no? No ómnico. Ómnico. Me equivoqué. Ómnico. Ómnico. ¿Sí? Ómnico. Dispositivos no ómnicos. Entonces solamente los que cumplen la relación lineal se llaman ley de Ohm. Pues resulta ser que en la vida cotidiana pocos, bueno, algunos sí cumplen con la ley de Ohm, pero en general casi no, ¿no? Sí, en general no. Pero ¿por qué vemos con la ley de Ohm? Porque es el primero el aprendizaje más sencillo. Ya que dominamos eso, nos brincamos a los dispositivos no ópticos. Bueno, entonces recapitulando. Con base en plataformas platicamos que ya estamos en unidad 2, que comprende el 26 de octubre al 20 de octubre. Ya hemos venido trabajando en ella.
Sí, pero es necesario que me contesten para esta semana el 2.1, que es glosario de palabras clave, 2.2, preguntas problematizadoras, y el 2.3, conexión de conceptos e ideas. Eso lo va a hacer el líder. Eso por la parte, perdón, de plataforma. Por la parte acá del contenido, ¿sí? Vimos un poco de la potencia eléctrica, que calculamos como intensidad por voltaje. Así que la potencia pues está relacionado con el ejemplo más común, les puse el recibo de la luz, ¿sí? Que la potencia es la energía por unidad de tiempo, que ustedes le llaman kilowatt hora, y eso es una unidad de energía. La energía tiene un precio que es el que pagan en la luz. ¿Okay? Y por otra parte, resolvimos unos ejercicios de potencia y vimos la ley de Ohm, ¿sí? Que es una relación lineal entre el voltaje y la intensidad. ¿Sí? Por ahí aparece la resistencia, ¿sí? Que es la resistencia que es un concepto que es el que se opone al flujo de corriente eléctrica. ¿Sí? Es un dispositivo, ¿no? Y por último comentamos que si graficamos la intensidad contra el voltaje y seguía una relación lineal, eso se llama que es un dispositivo óptico, cuya pendiente es 1 entre la resistencia. ¿Sí? El día de la próxima clase podemos resolver ejercicios con la ley de Ohm. ¿Sí? Voy a resolver uno que otro de libro para ayudarles de los que vienen como ejercicios de repaso. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver la próxima clase. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Perfecto. Entonces les paso la puntito ahorita en un ratito. De hecho ya estoy haciendo la exportación, estoy exportándola a un PDF. ¿Sí? Y también les voy a compartir el video. Entonces ahí les encargo las 3 actividades para esta semana, jóvenes. Estamos en contacto. Gracias por su conexión. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Gracias, profe. Profe. Ahora, profe, gracias. Hasta luego.